Trabajo a lo largo de trayectorias diferentes. Determine el trabajo realizado por F igual a la función E por Y a la Z en Y más X por Z por la función exponencial E elevada a Y por Z más Z coseno de Y en J más X por Y por E elevado a la YZ más seno de Y en K sobre las siguientes trayectorias desde el punto 1,0,1 hasta el punto 1, pi medios, 0. Entonces, el ejercicio consta de dos partes. Dice en la parte A, el segmento de recta igual a X igual 1, Y igual a pi t sobre 2 y Z igual a 1 en el dominio menos t, Z igual a 1 menos t en el dominio 0, menor o igual que t, menor o igual que 1. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer, ya lo he escrito por aquí, tenemos que verificar que f sea un campo conservativo, o sea, esta función que no está aquí, tenemos que verificar que es un campo conservativo. ¿Cómo lo hacemos? Para eso tenemos que utilizar lo que son derivadas parciales y se tiene que cumplir lo siguiente, que la derivada, yo voy a utilizar las variables P, voy a utilizar la variable Q y voy a utilizar R. Entonces, se tiene que cumplir que la derivada parcial de P con respecto a Y sea igual que la derivada parcial de Q con respecto a X. Se tiene que cumplir también que la derivada parcial de P con respecto a Z sea igual a la derivada parcial de R con respecto a X. Se tiene que cumplir también que la derivada parcial de Q con respecto a Z sea igual a la derivada parcial de R con respecto a Y. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es escribir esta función nuevamente, la voy a poner por aquí, y la función es f igual a E por Y a la Z. Vamos a arreglar eso un poco aquí, vamos a hacerle un poco eso. Entonces, por Y a la Z, eso está en Y. Entonces decimos más, abrimos paréntesis, X por Z, X por Z por E elevado a la YZ, elevado a la YZ. Eso le sumamos Z coseno de Y, ¿verdad? Okay. Eso está en J. Entonces, ya por último sería la última componente, que eso es más paréntesis X por Y por la función E elevado a la YZ más el seno de Y, el seno de Y. Cerramos aquí y decimos que eso está multiplicado por K. Entonces, esta ya es nuestra función dada en el ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer, vamos a identificar. Yo voy a nombrar esta parte aquí P, a esta parte la nombraré Q y a esta parte la llamaré R, será R. Entonces, ahora vamos a derivar parcialmente esta función con respecto a Y, esta con respecto a X. Entonces, de este lado derivamos esta con respecto a Z y esta aquí con respecto a X. Vamos a derivar esta también
con respecto a z, esta aquí con respecto a z y esta aquí con respecto a y. Entonces de este lado ya tenemos las derivadas parciales y como podemos ver se cumple que la derivada parcial de p con respecto a y es igual a la derivada parcial de q con respecto a x. Se cumple también que la derivada parcial de p con respecto a z es igual a la derivada parcial de r con respecto a x. Y también se cumple que la derivada parcial de q con respecto a z es igual a la derivada parcial de r con respecto a y. Eso depende de las variables que ustedes utilicen. Yo utilicé pqr, ustedes pueden utilizar cualquiera y nombrar la condición a su gusto. Entonces ahora la segunda condición es que buscar una función potencial. Ya que esta se cumple, vamos a buscar una función potencial que se busca integrando cada término de nuestra función f, y luego los términos que se repitan los vamos a utilizar como función potencial. Vamos a hacerlo. Vamos a integrar el primer término de nuestra función es e por y a la z. Vamos a poner una raya para dividir aquí. Un momento. Vamos a dividir aquí una raya. Y el segundo término tenemos que es la integral de x por z por e elevado a la yz más coseno de y por dy. Entonces el tercer término es la integral de x por y elevado a la yz más el seno de y por dz. Me faltaron aquí, los copié. Aquí me faltó, aquí me faltó diferencial de x. Ok, entonces la integral de esto va a ser lo siguiente. Esta integral me va a dar a mí y a la z por e multiplicado por x cuando se integra el diferencial. La integral de esto me va a dar z por el seno de y más x por e. Esto es de este lado. El orden no importa, pero esto es de este lado. X por e elevado a la yz o a la zy, como quieran, es lo mismo. Entonces de este lado va a ser igual a z. Esto va a ser igual a z por el seno de y más x e a la yz. Ahora, como ustedes podrán observar, ese término no se repite aquí ni tampoco aquí, automáticamente se descarta. Este término se repite aquí y se repite aquí, y este término se repite aquí y se repite aquí. Entonces vamos a decir que nuestra función potencial un poco mejor. Nuestra función potencial va a ser igual. Un momento, primero hay que poner aquí x, y, z. Y eso va a ser igual a los términos que se repiten. En este caso, z, seno de y, más x por e elevado a la z por y. Esa es nuestra función potencial. Ahora simplemente lo que queda es evaluar en los puntos que nos dieron. Simplemente tenemos ahora que evaluar.
Simplemente ahora nuestra tercera condición sería la integral en C. Aquí f, aquí vamos a multiplicar por dr, punto aquí. Entonces ahora esto va a ser igual esta función potencial evaluada en nuestro punto final menos este lápiz casi ni se ve hoy, nuestro punto inicial. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos? Los puntos son, voy a nombrar a uno P0. P0 va a ser igual a 1,0,1. Y voy a nombrar un P1 que va a ser igual a 1, pi sobre 2, 0. Entonces, cuando evaluemos, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la integral de la siguiente forma. Déjenme ver si puedo subirle el grosor a este lápiz. Entonces, aquí será 1. Aquí será 1 por la función e. O sea, estamos cogiendo ya el valor. Si ustedes se fijan aquí arriba, z en el punto vale 1. Entonces vamos a decir que z es igual a 1, simplemente sustituir. Entonces, por e elevado a la 0 por 1. Entonces a eso le vamos a sumar que sigue. Vamos a sumarle, entonces sería 1 aquí también por el seno. El seno de y, que en este caso sería 0. Cerramos aquí. Entonces ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte nos dice x por y elevado. Ok, entonces venimos aquí, vamos a activar el lápiz, vamos a poner esta parte con rojo. Casi ni se ve, entonces vamos a ponerla aquí en negro todavía. Vamos a decir entonces aquí será 1 por e elevado a la pi medio por 0 más aquí 0 por el seno de pi sobre 2. Y eso vamos a resolver ahora. Esto aquí, esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto también va a ser 0 y esto va a ser 0. Entonces lo único que nos va a quedar va a ser 1 más 0 menos 1 más 0. Eso evidentemente es igual, eso va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Verificamos que f era un campo conservativo, buscamos nuestra función potencial. Después que vimos que f era un campo conservativo, nuestra función potencial nos dio z por seno de y más x por e
elevado a z por y. Y por último ya era simplemente evaluar nuestro punto inicial y final. Y como vemos nos dio 0. Entonces el ejercicio tiene una parte B, pero fíjense algo. Vamos a hacerle un poco de zoom aquí. Tiene una parte B que nos dice el segmento de recta nos dice aquí el segmento de recta desde 1,0,1 hasta el origen, seguido del segmento de recta desde el origen hasta el punto 1, pi-medios, 0. Esto que hablamos aquí, estos fueron los puntos que utilizamos aquí. O sea, ya vimos que era un campo conservativo y también evaluamos en estos dos puntos. O sea, que técnicamente esto viene siendo lo mismo, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, el ejercicio estaría completado porque nos va a dar lo mismo. Entonces, esto fue todo ya. Espero que les sirva de ayuda y pase buenas.